Dice que hablan de sistemas de transporte urbano. Cuando hablamos de urbano, estamos hablando de centros poblados. Dice, eficientes son críticos. ¿Qué quiere decir? Que casi no existen sistemas de transporte urbano eficientes. Sin embargo, hay que rescatar, por ejemplo, lo que en Brasil, en la parte, pues, por ejemplo, en Curitiba, vamos a hablar de Curitiba mejor, podemos hablar de muchas otras ciudades más, o de Fortaleza, pero de Curitiba vamos a hablar. En Curitiba existen sistemas de transporte urbano eficientes. ¿Y por qué se generan sistemas de transporte urbano eficientes? Porque han sabido planificar juntamente con otros sistemas, por ejemplo, el sistema de desarrollo económico o los sistemas de áreas de equipamiento o con los mercados, etcétera, etcétera. Entonces, ¿por qué es importante que sea eficiente? Porque queremos darle también ese sentido de eficiencia a la persona que se traslada, por decir, de este punto donde dice E hasta este otro punto donde están viendo ustedes, dice O. Todo esto tengo que transportar. Entonces, este punto I podría ser mi hogar y vamos a suponer que solo toma una sola movilidad y tiene que venir hasta O, hasta este O, que es el fin, y acá está su trabajo. Imagínense si es que llegue estresado, por supuesto, la eficiencia en su actividad económica no va a ser la del 100%. Por ejemplo, si llega 5 minutos atrasado, su trabajo tampoco va a ser eficiente en términos de tiempo. Por ejemplo, no solamente en términos de tiempo, sino de distracción. No va a poder acomodarse rápidamente al trabajo en equipo. No se olviden que una unidad económica es un conjunto de personas que trabajan en equipo. Entonces, necesitamos tener transportes urbanos eficientes. En Bolivia hay, por supuesto que no hay. Por favor, hay que decirles que ya hemos comenzado. Entonces, ¿qué es lo que más vemos? Dice, puesto que una variable importante es la velocidad, de manera que si yo disminuyo el tiempo, por supuesto la velocidad es una relación del desplazamiento en función del tiempo, por supuesto con una velocidad mayor el tiempo también va a ser menor, ¿verdad? Es decir, vamos a tener tiempos más cortos, por lo tanto vamos a tener velocidades mayores, por lo tanto vamos a tener mayor eficiencia. Dice que no solamente tienen implicaciones económicas, sino también tienen implicaciones sociales. Por supuesto que sí. Si ustedes se fijan, por ejemplo, esta es la línea del teleférico en La Paz. Por ejemplo, la línea café que está conectada a la línea blanca, como estamos pudiendo ver. Por ejemplo, este va a ser un nodo de articulación con estas zonas que están también urbanizadas, pero que probablemente, por ser muy distantes del centro de la ciudad de La Paz, van a tener deficiencias no solo en las vías, sino en los tipos de transporte que se tiene. ¿Qué tipos de transporte? Tipos de transporte terrestre, vial. Ahí tenemos buses, tenemos minis, microbuses, etcétera, etcétera. Entonces, en conclusión, las líneas que están alejadas del centro, de un centro urbano, son líneas que no tienen ese sentido de eficiencia. Más bien lo que hacen es generarle mayores problemas a las personas que viven en la periferia. ¿Qué les quiero decir? Que las personas que viven en la periferia tienen mayores tiempos de desplazamiento, aunque las distancias son menores, tienen mayor costo en el pasaje,
Y ustedes pueden ver las personas que viven en las zonas periurbanas, por ejemplo, ahí en Cotapachi yo puedo coger un micro hacia Quillacollo a las 10 de la noche, pero entrarme a Cotapachi y me puede costar 2 bolivianos con 50 centavos, pero entrar de ese nodo a Cotapachi, que es muy poco, son 3, 4 kilómetros, seguramente me van a cobrar 4 o 5 bolivianos. Eso es lo que se les quiere decir, de que el transporte en las zonas periurbanas, cuanto más alejadas están del centro de la ciudad, son menos asequibles, por lo tanto, son más costosos, por lo tanto, son menos eficientes, son menos asequibles para la gente que vive ahí. Entonces, nosotros, ¿qué tenemos en Cochabamba? Tenemos como sistema de transporte que se está reactivando nuevamente el transporte terrestre ferroviario, vale decir, el tren metropolitano. Y este debería ser, por ejemplo, y esta debería ser, por ejemplo, el eje de la nueva planificación del transporte en la ciudad de Cochabamba. ¿Pero por qué del tren? Porque tiene muchas características que lo hace así. Por ejemplo, una de ellas es que su velocidad promedio es de 65 kilómetros por hora. Otra característica es de que el volumen de desplazamiento es más de 240 personas por viaje. Wow. Entonces, esas características técnicas, por ejemplo, le proporcionan a este sistema de transporte como el sistema que debería ser el pivot para la nueva planificación. Y finalmente, porque se está construyendo y va a entrar por lo menos en un par de años en funcionamiento. No les digo cuántos años porque nosotros no sabemos. Entonces, ese es el transporte y su influencia en el desarrollo urbano. Entonces, ¿qué vamos a ver? Acá tenemos sistemas alternativos, por ejemplo, que es el sistema de transporte por bicicleta, que normalmente esto ven cuando hay elecciones, como estamos viendo ahora, que nada tienen que ver, por ejemplo, con un sistema de transporte que podría ir disminuyendo los atascos que hay en las ciudades. Por ejemplo, si las instituciones mínimamente públicas bonificarían a los trabajadores que asisten a su fuente de trabajo en bici con un pequeño bono, qué sé yo, de refresco, de refrigerio, llamen lo que quieran, podrían incentivar. A eso se llama generar políticas públicas para incentivar estos sistemas de transporte, en este caso, no motorizados. Por ejemplo, sería la de seguir planificando de la manera más ordenada, pero con el desarrollo urbano, las rutas de las bicicletas. No vamos a ver, no vamos a decir esas rutas que tenemos, las ciclovías, por ejemplo, ¿no? Estas vías, como ustedes han visto, por ejemplo, en la calle Ecuador, nos permiten, por supuesto, si hubiese una cultura de transporte en la ciudad, hacer que la bicicleta pueda convivir, por ejemplo, con el transporte, vamos a llamar vial terrestre, vale decir, con coches particulares, vale decir, con sistemas de transporte como microbuses o con minibuses o con taxitrufis o con trufis, es decir, si es que hubiese ese respeto, podrían convivir y no necesariamente recurrir a las ciclovías porque es un concepto que tiene otras características. Nosotros no queremos ir a pasear en bici, queremos desplazarnos, pero por supuesto queremos desplazarnos en las mejores condiciones de seguridad y medio ambiente. Ahora vamos a ver aquí transportes en Bolivia. ¿Qué tenemos? El transporte, dice, aéreo y carretero en Bolivia. En este pequeño mapa
podemos ver, por ejemplo, los aeropuertos que tenemos. Por ejemplo, acá no lo hemos pintado el Aeropuerto Internacional de Santa Cruz, y este es el aeropuerto que tiene, o mejor dicho, este es el sistema de transporte que tiene como centro Santa Cruz. ¿Y por qué no se lo disputa Cochabamba? Porque en Santa Cruz ya han planificado, por eso es que tienen un aeropuerto, y eso vamos a ver de acuerdo a los códigos de la OASI, de mejores características, por ejemplo. Por lo tanto, si bien estos dos aeropuertos, Cochabamba, Santa Cruz, La Paz, son aeropuertos internacionales, pero el aeropuerto de Santa Cruz ha generado mejores condiciones para ser el centro de Bolivia en los sistemas de transporte aéreo. Carretera. Entonces, fíjense, Cochabamba podría ser el articulador del transporte terrestre, tanto por carretera como por vías férreas. Entonces, fíjense cómo esto es Cochabamba. Acá tenemos la red occidental y la red oriental, que por supuesto se tienen que articular entre estas dos redes. Pero ¿qué cualidad tendría Cochabamba? Que sería el centro de paso entre el océano Atlántico hacia el océano Pacífico. Por eso se convertiría en el centro de los sistemas de transporte terrestre, tanto ferroviario como carretero, sí. Entonces ya nosotros, como cochabambinos, no debemos pensar en cómo, por ejemplo, competir con Santa Cruz. Ya no, nuestra cualidad justamente por ser un centro de paso entre el océano Atlántico y Pacífico, nos da esa cualidad, y a eso justamente se debe a que en los tramos entre La Paz, Cochabamba, Cochabamba-Santa Cruz y Santa Cruz hacia la frontera, hacia Puerto Sares, se estén generando, por ejemplo, sistemas carreteros de las dobles vías. ¿Eso por qué? Porque justamente nos va a permitir tener un volumen mayor de transporte con velocidades mayores. Y finalmente tenemos el transporte fluvial, que si ustedes ven, por tener un impacto hacia el lado noroeste, la Amazonía, prácticamente el transporte fluvial se va hacia el noroeste de la República de Bolivia. Pero todo eso tenemos, ¿no? Para eso nosotros debemos siempre ver la cantidad de mercado que se tiene y cómo se tiene a través de la cantidad de personas, sí, no porque sean su cantidad, sino porque significan parte de la producción en Bolivia. Entonces, fíjense, nosotros en el censo del 2012 hemos llegado con un aproximado de 10 millones. Sin embargo, para Cochabamba estamos cercanos a los 2 millones. Después es importante ver la cantidad de población, sí, pero no solo la cantidad de población, sino ver la estructura de la población. Y si ustedes se fijan, la estructura de la población en Bolivia es piramidal. Eso quiere decir que es una población joven. ¿Por qué razón? Porque fíjense, el rango de los 60 para arriba no representa más del 13%. Sin embargo, si ustedes ven desde los 50 hasta los 10 años, significa casi la totalidad. Más o menos creo que están al cerca de un 75%, y el resto, por supuesto, es a la población entre 0 y 4 años. La población de Cochabamba tiene este mismo comportamiento, sí, fíjense, también es piramidal, ¿verdad? Y la proporción entre hombres y mujeres se mantiene.
Se podría decir que a nivel Bolivia redondeado la cantidad de hombres significa el 49% y las mujeres 51%. Con decimales en Cochabamba tiene esa misma proporción, 49,3 los hombres y 50,7 las mujeres. Entonces ahora vamos a ir a detallar esos 5 sistemas de transporte que hemos visto al inicio. ¿Y por qué son 5? Fácil. Porque acá están 2, acá está 3, acá está fluvial 4 y el lacustre 5. Entonces, si nosotros hablamos del transporte carretero en Bolivia, de acuerdo a su localización y a su función, se puede dividir en 3. La red vial fundamental, que abarca las uniones entre departamentos, las redes viales departamentales, que abarcan entre las diferentes redes de provincias, y las redes municipales que solamente hacen referencia a cada municipio. Entonces, esas son las redes viales. ¿Quién tiene tuición en la planificación? ¿Quién tiene tuición en la construcción? ¿Quién tiene tuición en el mantenimiento y operación? Vamos a ver, la red vial fundamental tiene tuición la Administradora Boliviana de Carreteras, y estas unen los diferentes departamentos. Las redes departamentales o los servicios departamentales de caminos, que hacen el trabajo de construcción, operación y mantenimiento entre las diferentes provincias. Y las redes municipales, que solo se ocupan de cada uno de sus municipios. ¿Y quién se hace cargo? Por supuesto, las direcciones de infraestructura o vialidad, dependiendo que exista en cada municipio. Nosotros tenemos una cantidad de longitud de la red vial fundamental, y ustedes pueden ver cómo se ha articulado con este plano de la red vial, cómo se ha ido planificando. Fíjense, hemos visto corredores siempre de exportación, oeste-norte, oeste-norte. Tenemos los de norte a sur, que vienen desde acá hasta Tarija. Después tenemos los corredores este-oeste, vale decir, desde el Brasil hasta llegar hasta el Perú. Después tenemos los corredores oeste-sur, vale decir, desde el Perú hasta la Argentina. Y finalmente los corredores del centro al sur, que más o menos articulan Chile, la Argentina y Paraguay. ¿Y cuántos kilómetros había tenido esta red vial? Un poco más de 16,000. ¿Y cuáles son las características? De acuerdo, ojo, esto es el 2015. De acuerdo al 2015, fíjense, la red vial fundamental en capa de rodadura de pavimento flexible y rígido tiene aproximadamente 6,500 kilómetros construidos. Vale decir, ni siquiera llega a la mitad de los 16,000 kilómetros que se tienen. ¿Esto qué nos lleva a corregir? Nos lleva a corregir que estas vías de ripio, por supuesto, tienen que llegar a ser de pavimento flexible y rígido. ¿Por qué razón? Por 2 razones. Primero, por la razón económica, porque los costos de operación de cada vehículo van a ser menores, por lo tanto, el costo de transporte va a ser menos oneroso, por lo tanto, vamos a poder disminuir los fletes de carga y los pasajes de transporte y los pasajes de las personas. Entonces, eso mejora las condiciones económicas, pone en mejores estados competitivos a los productos que se van a ir desplazando al interior de la República como hacia afuera como exportación.
Y esto también para nosotros, ¿qué nos quiere decir? De que existe este volumen de trabajo que se tiene que construir. Y si nosotros colocamos como un promedio, porque eso es solo un promedio de 1.5 millones de dólares por kilómetro, imagínense cuántos billones de dólares necesitamos y cuánto tiempo para tener esta red vial en condiciones, vamos a decir, totalmente favorables. Acá tenemos el transporte de pasajeros, cómo va creciendo de acuerdo al año, y también el transporte de carga que prácticamente va a ir aumentando, ¿sí? De acuerdo a la data del tiempo. Fíjense, del 2000 al 2013, la cantidad de volumen en toneladas que se ha incrementado, vale decir más o menos de 1 a 6 millones de toneladas que se transportan cada año, vale decir el año 2013 en este caso. Después, ¿qué es importante ver? Hemos visto la población, hemos visto las vías y ahora debemos ver los vehículos. Y los vehículos, fíjense, tienen un crecimiento tan grande que si bien nosotros hemos visto que la población, por decir en Cochabamba, crece a un 2,4%, fíjense, para el año 2014, de 2013 a 2014, Cochabamba ha tenido un crecimiento del parque automotor, de acuerdo al SUAT, si quieren, al INE, de más del 7%, que estamos viendo que los autos crecen 3 veces más que la cantidad de personas en Cochabamba. Esa es una irracionalidad, por eso es que tenemos estos problemas de transporte vial terrestre. Pero que es importante también recalcar que de acuerdo al registro del RUAT, nosotros podemos decir que el 87% pertenece al transporte particular y el 13% al transporte público y otros. No, ingeniero, usted nos está tomando el pelo, no, sino que eso que nos está diciendo, que la realidad nos muestra al revés los datos, que quiere decir que existe más del cerca del 87% de transporte público, pero acá usted me ha dicho que es particular. El registro está particular, por eso es que la mayoría de los vehículos que ustedes ven no tienen esa característica para ser transporte público. Sin embargo, debe ser por los problemas económicos u otros, es que este transporte que está registrado como privado viene a ser la cantidad de transporte público que se desplaza en el departamento de Cochabamba. Y como siempre, la cantidad de vehículos livianos no excede el 15%. Creo que es una exageración hablar de 15%, pero bueno, eso es lo que tenemos para Cochabamba. Después ahora podemos ver de mejor manera el transporte ferroviario y vemos que la red occidental tiene una extensión de 2.274 kilómetros y la red oriental 1.243. Sin embargo, hemos dicho que una de las cualidades de Cochabamba debería ser el centro articulador de este transporte terrestre, ferroviario y carretera. Fíjense, lo único que nos falta es esto, conectar. Y ojo, ya se está construyendo el ferrocarril entre Santa Cruz y Montero. Después se podría venir por el Chapare y poder llegar a Cochabamba. Con eso tendríamos toda la red oeste-este, articula oeste-este, totalmente concluido. Por lo tanto, esta es una de las exigencias
para que se pueda desarrollar el tren bioceánico. ¿Y por qué el tren bioceánico? Porque ustedes ya han visto en los videos que una de las características más importantes del transporte férreo para longitudes no muy grandes, en este caso estamos hablando de aproximadamente para Bolivia es un poco más de 1000 y tantos kilómetros, el mejor sistema de transporte para carga vendría a ser el ferroviario. Acá tenemos algunos datos, igual de la cantidad de transporte de pasajeros, cómo ha ido disminuyendo a partir del 2008. Y acá vemos algunas de sus cualidades, por ejemplo, el costo, por ejemplo, la seguridad, por ejemplo, el impacto ambiental. Y podemos ver como ejemplo el tren metropolitano. Entonces, todo lo que hemos podido decir como cualidad se reproduce también en los centros urbanos, ¿verdad? Acá tenemos esa capacidad de transportar más de 240 pasajeros. Tenemos esa cualidad de desplazarse con una velocidad promedio de 65 kilómetros hora y una velocidad mínima de 40 kilómetros hora. Y acá están los el tipo de tecnología que se está colocando, que vienen a ser losas, bueno, vienen a ser rieles que están embebidas en losas de hormigón. ¿Qué más tenemos? Tenemos como, vamos a decir, como combustible o como fuente de energía eléctrica que le proporciona esa cualidad también de ser más amigable con el medio ambiente. Entonces, vamos a dar algunas características del por qué se ha elegido hacer el tren metropolitano en la ciudad de Cochabamba. Por ejemplo, acá tenemos la demanda y acá tenemos la oferta. ¿Qué es lo que estamos viendo? Que nosotros quitaríamos en este momento de la cantidad insatisfecha en Cochabamba entre el 11 y el 15%, dependiendo de qué línea. Y para hacer la oferta hemos tenido que diseñar el transporte del tren metropolitano considerando el número de paradas. Las paradas están equidistantes, más o menos entre 400 y 500 kilómetros, diré 500 metros, suponiendo que cada persona, si se coloca al medio, pueda desplazarse entre 200 y 250 metros como distancias, pero máximas. Después tenemos el material rodante, creo que ya han traído 7 vagones completos, no se olviden que son 3, vamos a decir, 3 compartimientos. El tiempo de viaje se les ha dicho de que la velocidad promedio va a ser 65 kilómetros y la velocidad mínima 40 kilómetros. Acá tenemos algo de la evaluación socioeconómica donde dice que la tasa interna de retorno va a ser mayor al 12,6%, que vendría a ser la tasa social de descuento, como se muestra acá. Después van a llevar más o menos 733,000 pasajeros al día, suponiendo que mejor dicho, 71,545 pasajeros, suponiendo que la demanda, hemos visto, es más de 1,9 millones de pasajeros. El transporte aéreo en Bolivia. Como dijimos, si bien el centro geográfico es Cochabamba, pero hemos visto que por haberse adelantado en políticas públicas como
la construcción del aeropuerto de Viru, que tiene una categoría más de acuerdo a lo básico que Cochabamba y La Paz, entonces se ha convertido en el centro, pero no solo por eso, sino porque la actividad económica está centrada más en Santa Cruz que en Cochabamba o en La Paz. Acá tenemos los viajes y acá podemos ver, por ejemplo, el aeropuerto de Cochabamba y su terminal, pero también podríamos ver, por ejemplo, cómo, si bien esa es la terminal, desde aquí está la terminal aeroportuaria, donde los aviones se van colocando de esta manera. Y finalmente tenemos el transporte fluvial, que está más dirigido hacia la parte norte, en este caso sería noreste, pero noroeste también, aprovechando que los ríos tienen calados bastante altos y por lo tanto son ríos navegables. Por si acaso acá en esta parte se ha hecho la hidrovía Paraná-Puerto Tamengo, donde nos permite justamente sacar a menores costos los productos que se producen sobre todo en el área oriental y van directamente dirigidos a los mercados, por ejemplo, del Brasil o si no de Europa. Entonces, en ese transporte acuático podemos hablar del transporte lacustre que prácticamente ya no contempla el lago Popó porque se ha secado, sino el lago Titicaca y parte del río Desaguadero. En el transporte fluvial tenemos la cuenca del Amazonas, que es la que vimos que es la que abarca la mayor cantidad de ríos navegables, y la cuenca del Plata, que nos interesa porque es una de las vías que nos va a permitir exportar productos. Y finalmente tenemos el transporte por tuberías que están destinadas a los hidrocarburos fósiles. Entonces, esto se tiene ya desde el siglo XIX. Entonces, ¿qué ductos conocemos? Acá está ductos, oleoductos, poloductos, gasoductos en esta red de ductos que tenemos. Fíjense, ¿qué es lo que exportamos más? Gas. Entonces, este verde son los gasoductos, que van desde La Paz hasta la frontera con el Brasil y también a la frontera con la Argentina. Bueno, hasta acá todavía no vamos a ver, no quiero ver cómo funcionan los sistemas de transporte, sino quiero saber esta explicación que hemos dado sobre los sistemas de transporte que existen en el territorio boliviano. Por lo menos hemos podido distinguir algo. Es información que se les está proporcionando para que vean ustedes la aplicabilidad de los sistemas de transporte en el Estado Plurinacional de Bolivia. Entonces, con esto prácticamente hubiésemos concluido, o bueno, ya por concluir la unidad 1. Por favor, en base a todo esto, les pediría que empiecen a preguntar. Ojo, eso ustedes deberían leer. Por favor, preguntas. Preguntas, por favor. Pregunten lo que quieran, por favor. He tenido la suerte de trabajar en casi todo Bolivia y no estoy hablando de las capitales de departamento. Por favor, preguntas. Por favor. Si no quieren utilizar el micrófono, el chat, por favor.
Dice, ya, a ver, las diapositivas, si ustedes entran aquí al Classroom y entran en trabajo de clase, acá tienen ustedes esto. De esto les estoy pasando. Tienen los videos, tienen esto. Pueden leer, pero no solo tienen eso, sino tienen otros dos videos más. Entonces, ustedes tienen la parte comercial. A ver, hemos tenido la oportunidad de ver esos dos videos donde hemos visto las cualidades de los diferentes sistemas de transporte. Yo te voy a devolver la pregunta, pero también te voy a explicar. Si tú quisieras hacer eh, economía, vale decir, transportar productos producidos en Cochabamba hacia la ciudad de La Paz, por ejemplo, vamos a hablar pollos, porque La Paz es uno de los principales consumidores de pollos de Cochabamba. ¿Qué sistema de transporte tú quisieras utilizar? Y después te explico cuál sería el más conveniente y por qué. ¿Puedes decirme, Luis, Arandia? Claro, Inge, desde mi punto de vista yo utilizaría el transporte terrestre porque es el más accesible, digamos, y el más barato desde mi punto de vista en comparación con el aéreo. Sí, me parece bueno tu razonamiento, pero fíjate, cuando no había sistema de transporte terrestre, por eso de los bloqueos, ¿tú viste que estaban utilizando? He escuchado, Inge, que se han transportado en aviones ese tipo, las carnes y esas cosas. Claro, y a esa que va, si bien a eso, o sea, estamos viendo de manera gráfica, vale decir, de manera real, por qué se debe utilizar. Por ejemplo, la carne de pollo en La Paz, sobre todo de pollo, ha subido el kilo a 50 a 60 bolivianos. ¿Ustedes alguna vez han escuchado hablar de ese precio en Cochabamba? No. Entonces, ¿por qué ha subido? Porque los costos de transporte aéreo no eran los más convenientes, pero como no había esa posibilidad, entonces se ha recurrido al sistema de transporte único que teníamos circunstancialmente. ¿A qué viene esta reflexión? Que nosotros utilizamos el sistema de transporte terrestre porque eso es de lo que disponemos y eso en relación al sistema de transporte aéreo, por supuesto, es una gran ventaja. Sin embargo, vamos a ver que para esa distancia de 400 y más kilómetros, el otro sistema de transporte mucho más rápido, mucho más económico y que transporta mayor volumen vendría a ser el ferroviario. Lo tenemos, por lo menos en planos, en mapas hemos visto que existe, ¿verdad? Pero en la realidad sabemos que no existe, pues, fíjate, Cochabamba, La Paz. En este mapa estamos viendo de que existe, pero hemos visto de que en el fondo no existe, ¿no ve? Pero si existiría, por supuesto, más conveniente que el transporte terrestre carretero sería mejor el transporte terrestre ferroviario. ¿Has entendido? Sí, ingeniero, muchas gracias, pero tal vez mi pregunta era más referido al comercio internacional. No sé si me No dejo vamos, entender. no vamos, claro, claro que sí. Por supuesto que vamos a ir a eso. No es que no he querido ir. En la unidad 2, pero te voy a mostrar, no vamos a decir se debería nada, vamos a ver.
Pucha, aquí no está, por favor, me van a permitir un hito más. Es que te quiero mostrar, fácilmente te puedo decir que son las oleaginosas, pero te quiero mostrar por qué, ¿sí? Las tengo otras diapositivas, pero te lo voy a hacer fácil. Acá está. Bueno, podemos ver a ver, vamos a ver, solo por ver esta parte, vamos a... Las he puesto otra diapositiva, pues no hay problema. A ver, fíjate esto. No es porque estemos hablando del transporte ferroviario para nada, pero fíjate qué es lo que sale de este lado del Brasil, que por lo menos vendría a estar el país dentro de los países que se llamaban BRIC o en etapa ya de una total industrialización. Eran los países emergentes en economía, porque acá su economía se afinca en uno en uno de los rubros que es la agricultura y ganadería. Entonces, la agricultura es pues un monstruo en el Brasil y en toda esa parte. Y si tengo tal cantidad de producto agrícola y también pecuario, fíjate que esa es la mayor cantidad de exportación que pasa por Bolivia. Santa Cruz exporta, por supuesto, en cantidades mínimas, ah, vamos a decir, estas oleaginosas para que por la vía terrestre salga a los puertos de Arica y de Arica se vaya hacia el Asia. Entonces, ¿nosotros qué exportamos? Normalmente, igual que el Brasil, por eso les muestro el Brasil, exportamos productos agrícolas y pecuarios de la parte del oriente. Eso es lo que más se exporta. ¿Qué más exportamos? Hasta hace 4 o 5 años también exportábamos productos de la minería. ¿Qué más exportamos? Utilizando el sistema de transporte de ductos que exportamos gas. Esos serían los tres principales rubros. La agropecuaria del oriente, la poca minería que queda porque los precios de los productos del mercado internacional han bajado y vamos a decir, y el gas que exportamos normalmente hacia el Brasil y hacia la Argentina. Estos serían los principales productos que se exportan. A ver, ¿qué decía? Hacia la parte comercial, ¿qué tipo de...? Bueno, el único que tenemos, pues, ¿qué tipo de transporte utilizamos? El terrestre. ¿Y por qué me habló de la minería? Porque todavía existe el ferrocarril que va hacia Antofagasta. Y Antofagasta es uno de los puertos de mayor envergadura porque tiene el calado más grande en esta parte sur del Pacífico. ¿Y qué ventaja tiene? De que por el Pacífico llegas mucho más rápido a los mercados grandes de China y de la India. Entonces, ¿qué más utilizamos? Por supuesto, el transporte terrestre, carretero y en alguna medida pequeña, el transporte terrestre ferroviario. Y tú me dirás, ¿y qué pasa, por ejemplo, con el transporte aéreo? Se utiliza normalmente para transportar productos vamos a decir, muy específicos. Por ejemplo, el producto de las flores. Por ejemplo, alguna producción que estamos haciendo considerando lo ecológico sobre todo.
Entonces, eso es lo que se exporta. Sí, tienes razón, es el terrestre, porque nosotros tenemos esas vías prácticamente en pleno proceso de construcción, ¿verdad? Sin embargo, no les voy a mostrar ahora, sino les voy a mostrar el día viernes cuál es el proyecto del tren bioceánico. Eso no lo había sacado porque yo también llegué recién del médico. Entonces tuve que ir al médico y no pude preparar, pero para el día viernes vamos a continuar haciendo hincapié, por ejemplo, en esta parte que tú me dices. Es cierto que es el terrestre, vamos a ver, pero también vamos a ver como proyecto el tren bioceánico, ¿ya? ¿Más preguntas? Hola, Ariel. Ariel. ¿O qué quisieran que amplíe más? Ya les he dicho, no solo he trabajado, sino que mm, tengo hasta textos. Por favor, dígame qué es lo que quisieran que se les explique, probablemente no ahora, sino para que yo haga en diapositivas y les muestre para que sea más didáctico. A ver, vamos a, bueno, primero vamos a ver habla del sillar y me parece un buen tema. Sin embargo, siempre hay que ver los antecedentes. Y si ustedes miran los antecedentes, la carretera 1 y 4, que era la codificación que utilizaba el Servicio Nacional de Caminos y donde yo he trabajado, ha hecho de que ese nuevo diseño vaya por el Chapare. Y justo es donde tenemos problemas de, vamos a decir, siendo una zona geológicamente inestable, por supuesto, no solo hay deslizamientos, hay todo tipo de movimientos. Entonces, no sería lo más adecuado ese eje de trazo. Sin embargo, los chinos creo que han hecho túneles, pero ya les he dicho, no solo son deslizamientos, sino existen problemas geológicos debido a la inestabilidad. Yo dudo mucho que esos túneles sean la solución. No se olviden de que es una zona geológicamente inestable. ¿Qué es lo que podríamos ver? Nosotros podríamos utilizar la antigua carretera que teníamos, por la cual yo también fui, que era yendo hacia un sentido un poco más hacia el este de la ruta que tenemos en la actualidad. Es decir, utilizar lo que ya existía. Para mí, eso sería, sin embargo, alguien me dirá, vamos a desarticular la conexión con el Chapare, y en Chapare hay la producción de bananos, vale decir, de frutas, que es uno de sus fuertes con el palmito y todo. Sí, pero otra vuelta, no creo que haya una solución en el sillar. Vamos a seguir teniendo estos problemas porque no se olviden que vamos a decir, los movimientos que se dan en la Tierra son pues movimientos de hace más de 50 millones de años. Y nosotros no estamos viviendo ni siquiera 2000 años, ¿no ves? Estamos en el 2020, entonces no creo que esa debería ser la solución de mantener la misma vía. Tal vez trabajando con temporalidad, vale decir, en cierto tipo de épocas, utilizar esto por la producción que existe. Entonces, posiblemente eso sea. Esto de bueno, las características de una población. Yo no sé cuánto, a eso se llama justamente, vamos a decir, costumbres.
vale decir la parte social de un conglomerado humano. A ver, yo te voy a dar de nuevo ese ejemplo que les di en una ciudad, vamos a decir pequeña, no era más de 200.000 habitantes en Colombia. Y resulta que colocan el transporte masivo, el bus de transporte rápido X, Y, Z. Ahorita no quiero pecar de imprecisión porque ese no es el asunto. El asunto es de que esta población coloca ese sistema de transporte para que ustedes más o menos se ubiquen muy parecido a lo que es el Puma Qatarí, pero con una articulación, es decir, un poco más largo debido a la topografía, debido a las características de ubicación de la población, etcétera, etcétera. Y resulta que la gente no empieza a utilizar este sistema de transporte masivo en la cantidad que habían previsto. Además, dentro de sus características era una población vieja, vale decir, no piramidal. Entonces, esa gente estaba acostumbrada a sentarse. Y en el diseño ustedes han debido ver, por ejemplo, si bien no es bus, es tren, ustedes han de, o si quieren, llamen lo que quieran ustedes, o tranvía, igual, existe la posibilidad de ir parado, pero ellos habían estado acostumbrados a viajar siempre sentados, no importa si estaban uno encima de otro, pero estaban acostumbrados y nunca habían visto un sistema de transporte diseñado para ir parado. Entonces, eso ha creado reticencia en la gente para utilizar ese sistema de transporte. Entonces, hay que tomar estos rasgos que ya se llaman no solo históricos, sino culturales. Sí, yo creo que sí. ¿Por qué dejó de...? La verdad es que son políticas públicas que deberían apalancar las políticas nacionales, es decir, de los gobiernos nacionales. No les dieron la gana de apalancar ese sistema de transporte a los gobiernos que han estado de turno en el país, parece que sí. Sin embargo, se estaba viendo por del tren bioceánico que vamos a ver el día viernes, de que sí se debe, ahora sí, se debe, vamos a decir, se debe construir, puesto que haciendo una primera aproximación en la evaluación económica, han dado tasas internas de retorno de cerca al 25%. Por lo tanto, si esas tasas internas de retorno vendrían a ser ciertas, por supuesto sería una inversión con mucho alto, con mucha, con una elevada rentabilidad. Entonces, va a volver, tengan por seguro el sistema ferroviario a Cochabamba, no solamente por el tren metropolitano, sino porque, otra vuelta les decía, va a ser el nodo central de este sistema de exportación de agropecuario entre el Atlántico hacia el Pacífico. Entonces, sí o sí se va a construir. Entonces, por supuesto que no va a pasar por la estación central que tenemos en la cancha. Y yo creo que en el diseño preliminar que se tiene para el tren de bioceánico, se está desviando desde Tiraque hacia Santibáñez, es decir, no va a pasar por la ciudad de Cochabamba. ¿Alguna pregunta más? Bueno, entonces vamos a ver con mucho más detalle algunas cosas que han quedado inconclusas, como por ejemplo el pensar hacer el tren bioceánico. Ya eso yo lo tengo ahí, no sé, no lo pude colocar porque llegué muy justo a tiempo. Entonces, por favor, nos vemos el día viernes ya y vamos saliendo poco a poco.